A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del programa Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos, en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la producción del programa, Génesis Rodríguez, en los controles, Gregorio González, y en la conducción, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750 y también en Instagram. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández y @monitor indígena. Las etiquetas son Monitor de DH, Observa Atrocidades, y DH Pueblos Indígenas. En Instagram estamos en @dhmonitor. Hoy miércoles 20 de julio de 2022 tenemos el agrado de contar como invitado con el profesor Alejandro González Valenzuela. Alejandro González Valenzuela es miembro del Bloque Constitucional, profesor de posgrado de la Universidad Monte Ávila y además un abogado con experiencia en gerencia de atención directa de asuntos legales, regulatorios vinculados con empresas nacionales y transnacionales y dominio experto en distintas áreas, entre ellas el compliance, la regulación anticorrupción, telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Pero a su vez, y yo creo que es la razón por la cual me animé a invitarle, es de origen chileno y tiene sólidos lazos con ese país, y además de eso es un estudioso del derecho constitucional muy profundo, muy serio, muy denso, que puede darnos una visión sobre el proceso constituyente de Chile y sobre todo las implicaciones para los derechos humanos. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Fernando, un placer saludarte y ser invitado en tu programa. Magnífico, estamos muy contentos de tenerte, es la segunda vez que vienes y creo que hay una oportunidad muy especial, ¿verdad? Con este proyecto de reforma constitucional o de cambio de la Constitución. Quisiera que nos hicieras un recuento histórico de qué ha pasado, de dónde venimos y hacia dónde se pretende ir. Ok, fíjate bien, Fernando, en Chile la Constitución actual es la Constitución de Pinochet del año 1980. Pero esa es una verdad a media, por cuanto esa Constitución ha sido objeto de más de 50 reformas, donde más de 200 artículos han sido modificados, ¿no? Entonces, no obstante, a pesar de que el año 2005 fue el último paquete de reformas importante, donde incluso llevan la firma de Ricardo Lagos, y Ricardo Lagos afirma que por fin tendremos una Constitución democrática en Chile, aún ciertos sectores de la sociedad no sienten identificación con esta Constitución y le imputan el vicio, el pecado original de que es la Constitución de Pinochet y que por haber sido la Constitución de Pinochet es una Constitución ilegítima en su origen. Ciertamente esa fue una Constitución ilegítima en su origen, pero el tema, digamos, de la ilegitimidad de origen subsanado. Por ejemplo, la Constitución de Japón y de Alemania fueron constituciones redactadas e impuestas por las fuerzas invasoras, ¿okay? En el caso concreto de Alemania y Japón. Incluso la Constitución de Venezuela del 61, si nos vamos en rigor a interpretar lo que es la legitimidad de origen, esa Constitución no pasaría el test de legitimidad por cuanto no fue aprobada por el pueblo venezolano, sino que solamente por el Congreso. Pero más allá de eso, Fernando, yo sí creo que en Chile era necesario hacer un cambio constitucional, un cambio sobre todo
en la idea de concitar lo que autores como Habermas y Sternberger denominan el patriotismo constitucional. Esto es la idea de que toda la ciudadanía se siente identificada con su constitución, y la constitución chilena actual, como quiera que sea, sigue dividiendo, como sigue dividiendo el actual proyecto constitucional. Entonces, desde el año 2011 se plantearon una serie de iniciativas de cambio constitucional, hasta que el año 2007 se propone se hace un planteamiento mucho más serio con el gobierno de la presidenta Bachelet, y ya se echan un poco las bases de lo que sería un cambio. Luego viene el famoso octubrazo en Chile, todo este episodio pues, de violencia donde hubo atentados contra la propiedad pública y privada, y hubo un caos en muchas ciudades chilenas. Luego hubo una marcha importante de 1.300.000 personas, todos demandando una serie de reivindicaciones en materia pues, de previsión, de educación, de muchas de contenido social. Entonces, claro, la clase política chilena y el presidente Piñera entendieron que la única manera de descomprimir esa crisis que estaba calentándose mucho era hacerlo a través de un trámite constitucional. Es así que el 15 de noviembre del año 2019 se firma un pacto, del año 2018, un pacto para la convivencia y la paz, donde el objetivo principal es hacer una nueva constitución. De ahí en adelante se inicia todo este proceso pues, que ya conocemos, donde se hace un plebiscito de entrada, donde la gente dice que sí está de acuerdo con cambiar la constitución. Después vienen unas elecciones para elegir a los convencionales. Los convencionales pidieron un lapso tenían previsto un lapso de 9 meses con una prórroga de 3 meses. Ese plazo se cumplió hace un mes atrás, y ya estamos ahorita con miras a la aprobación el próximo 4 de septiembre de lo que sería la propuesta constitucional de esta convención constituyente. Has hecho una síntesis extraordinaria y has citado 2 ejemplos históricos sumamente importantes, ¿no? De continuidad, por lo menos en lo que se ha llamado la era democrática aquí en Venezuela, con la Constitución del año 61, que permitió una cantidad de logros fantásticos si se compara con lo que fue antes el país, y si se compara con muchos otros países de América Latina, ¿no? No nos olvidemos que cuando nace esta Constitución sobraban las dictaduras en América Latina, ¿no? Eran, digamos, por lo menos muy prominentes y no mayoritarias. Y de otra parte, el caso de Japón, que es el caso, diríamos, más emblemático, ¿no? Lo que quiere decir que una constitución puede ser funcional a un país en la medida en que se adopte y permita continuar en términos de prosperidad, desarrollo, armonía, paz, etcétera, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con esa opinión? ¿O tienes un...? Sí, claro, porque fíjate bien, los proyectos constitucionales tienen 2 momentos, ¿no? Es decir, son interpretaciones de lo que es el sentir nacional de las generaciones que las crean en un momento dado, pero también de las generaciones que van a disfrutar la Constitución, ¿ok? Por eso es que un proyecto de Constitución tiene que tener en cuenta no solamente el sentir, el originalismo, el sentir, digamos, de quienes las crean, sino también de quienes van a ser usufructuarios en el tiempo de esas constituciones. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de la Constitución de Japón y de Alemania, que son constituciones ilegítimas, serían constituciones que en el tiempo fueron adquiriendo legitimidad de ejecución. ¿Por qué? Porque la gente las fue asimilando y las fue interpretando como unas buenas constituciones. El caso de Japón es más paradigmático todavía porque, por ejemplo, nunca ha tenido una enmienda, nunca ha habido nada que haya sido, digamos, cambiado o objetado desde hace ya más del año 47, 48, estamos hablando aproximadamente, bueno, 70, casi 70 años, nunca ha sido objeto de enmienda. Lo único que se ha discutido siempre ha estado ahí en cuestión ha sido el artículo 9, que tiene que ver con la capacidad militar de Japón y con la posibilidad de enviar fuerzas militares fuera del país. Pero no ha habido hasta ahora ni siquiera una enmienda. Sí, y la Constitución de Alemania no solamente retomó la Constitución de Weimar del año 19, sino que luego la amplió cuando se incorpora la Alemania comunista, ¿no? Y cae el muro de Berlín, y entonces hay la famosa unificación. Creo que son 2 ejemplos muy importantes
de ingeniería jurídica, por llamarla de alguna manera, ¿no? Claro, incluso en el caso de la cultura la internaliza, la desarrolla y genera unos cambios fantásticos. Hay que ver el desarrollo de Alemania y qué decir de Japón. Ajá, ¿qué decías tú? En el caso de Alemania también, tuve una visión tan, digamos, tan prospectiva, de cara al futuro y tan esperanzadora, de que ellos ni siquiera se atrevieron a llamar a la Constitución del 49 como Constitución. Ellos la llaman originalmente Ley Fundamental, con la esperanza de que algún día se produjera la unificación entre ambas Alemanias. Cuando se unen ambas Alemanias, ya pasa a ser entonces la Constitución de Alemania. Es correcto, sí. Qué tránsito tan interesante, ¿no? Sí. De todas maneras, sí es muy importante remarcar el valor de un texto constitucional, aunque hay países que no tienen un texto como tal, que es el caso del Reino Unido, ¿no? Sí, bueno, los países del Common Law fundamentalmente carecen de constitución, una constitución formal como nosotros las conocemos. Sin embargo, ellos, está no solamente Inglaterra, el Reino Unido, está también Canadá, está Nueva Zelanda, Australia, pero estos países sí tienen algunos documentos fundamentales, actas, algunas leyes fundamentales que tienen el rango constitucional. Ahí se produce otro fenómeno que se conoce como la constitución material, es decir, ellos van a tener constitución, pero no tienen la constitución formal consagrada como nosotros lo hacemos, pero sí tienen una constitución material que son los principios rectores, las decisiones políticas fundamentales, que también están previstas en algunos instrumentos y también en la tradición jurídica de esos países. Y sobre todo la interpretación jurisprudencial, ¿no? Claro, que va llenando y ampliando de manera progresiva los derechos humanos y el avance de las instituciones, ¿no? Las interpretaciones del Poder Judicial, ¿no? Así es. Es notable, ¿no? Es una carencia que tenemos nosotros en esa materia, ¿no? Sí. Muy, muy grande, ¿no? Qué amplio y qué interesante. Porque nadie puede poner en tela de juicio que hay distintas maneras de ver el asunto. Y muchas veces yo me pregunto si no será que en América Latina hay una especie de fetichización de los textos constitucionales en términos formales, ¿no? Para luego hacer algo distinto, por ejemplo. ¿Qué opinas de eso? Sí, lo que pasa es que en América Latina el constitucionalismo latinoamericano ha estado siempre preñado fundamentalmente de buenas intenciones, muy aspiracional, muchos deseos, que en definitiva no se concretan, ¿no? Además, han estado muy ligados los procesos constituyentes latinoamericanos a la identidad política o a la esencia política, donde hay cambios de gobierno, cambios de regímenes, y eso supone inmediatamente un cambio de constitución. No hay unas constituciones que puedan tener la fortaleza para que trasciendan distintos gobiernos o distintos regímenes políticos. Entonces, claro, asociado a la inestabilidad política, también ha habido una inestabilidad constitucional. Pero además de eso, siempre se ha apalancado la idea de que el cambio constitucional depende mucho de lo que es el cambio político y del cambio democrático. Entonces, esos son unos paradigmas que se han instalado y va a costar mucho desinstalarlos. Sin embargo, es el gran reto pues, de cara al futuro. Sí, yo insisto en el tema de la fetichización, porque mucha gente en esas aspiraciones generales piensa que con cambiar la norma, cambia la cultura, cambia la política, cambian las personas y se logra todo, pues, ¿no? Y al día siguiente de lograr el cambio del texto, empiezan las violaciones de la Constitución. Entonces hay una especie de fetichización como si con eso bastara, ¿no? Y creo que tú apuntas hacia algo, un proceso más complejo, ¿no? Claro, es mucho más complejo porque aparte, digamos, de la fetichización a la que tú refieres, hay que ver que muchas constituciones ni siquiera han sido fetiches, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en la Constitución venezolana del 99. Esa es una constitución que muchos sectores políticos o muchos sectores de la sociedad venezolana le atribuyen que es una constitución chavista. Lo es. Pero en realidad, para el chavismo esa fue una constitución que tuvo un valor meramente nominal. Es decir, fue una constitución que sirvió para un tránsito, un momento y como una coartada política.
porque esa constitución desde un comienzo no se cumplió nunca, ni siquiera desde el inicio. Es decir, la primera violación se produce cuando se produce el régimen de transición. Además, el propio método de producción de la constitución fue ilegítimo. Cuando se aprueba, empieza a ser automáticamente violada con el régimen transitorio, después con la designación de los primeros jerarcas del poder público, que se hizo al margen de la Constitución. Entonces, de ahí en adelante habría siendo violada. Entonces, fue una Constitución meramente nominal. El ideal constitucional es que las constituciones sean normativas. Normativas en el sentido de que yo tengo un texto constitucional, hay un principio de supremacía constitucional y yo necesito que se cumpla tal como está previsto en su letra y en su espíritu. Las constituciones nominales no, porque esas constituciones nominales se entiende que son como una especie de un Lowenstein, que es un constitucionalista que ideó esta tipología, dice que la constitución nominal es una especie de traje que me queda grande, cuando yo engorde me va a quedar mejor, o cuando yo adelgace, o sea, me queda pequeño, y cuando yo adelgace me va a quedar mejor. Es decir, se va a entallar con el tiempo, se va a ir a ajustar cuando se produzca un equilibrio entre el proceso político y el proceso constitucional. Y eso no ha ocurrido. En Venezuela la constitución fue nominal, y tan nominal fue que después al 2007 ya no le servía al chavismo y aspiran a modificarla sustancialmente. Ellos hablaban de reforma, pero en realidad era un cambio constitucional, porque se establecía un régimen, era nuevamente refundacional, porque venía un régimen político nuevo, era un régimen socialista, socialismo democrático, la democracia socialista, etc. Entonces, y al producirse la negativa de la sociedad venezolana respecto de esa constitución, entonces viene otra práctica más perversa aún, que fue la mutación ilegítima de la constitución. De ahí empiezan a cambiar el sentido jurídico, el significado de muchas normas constitucionales por vía ilegítima. Y entonces, hoy por hoy, si tú agarras el texto constitucional y empiezas a compararlo con lo que dice de él cada sentencia de la sala constitucional, te vas a encontrar que en la práctica tenemos dos constituciones distintas. Una, la que fue aprobada en el año 99, y otra que es lo que dice la sala constitucional respecto de cada una de esas normas constitucionales a través de un fenómeno que se llama la mutación ilegítima de normas constitucionales. Es correcto eso. Y además de las sentencias modificatorias de la Constitución que hace la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, está en los planes de la Nación que van en sentido opuesto, es decir, que desarrollan en realidad el desideratum de esa reforma fracasada de 2007 y las leyes habilitantes que permitieron una cantidad de leyes comunales, que empezando por el término, no existe, ¿no? La idea era implantar lo que se llama el poder popular y el Estado unitario socialista. El Estado comunal. El Estado comunal y el Estado unitario. Esa palabra es clave, que está en la Constitución de Cuba, artículo 1, y que esa palabra suprime la división de poderes. Y por supuesto el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que ahí hay un temita todavía un poco escondido. Tú hablabas de la coartada, a mí me parece muy bueno ese término, ¿no? Porque en realidad es una coartada que parte de una fachada constitucionalmente digerible, desde el punto de vista conceptual, pero que luego en realidad esconde toda una intención que se ve más adelante en el tiempo, cuando empiezan, digamos, a manifestarse ciertas conductas y ciertas actitudes. Y esa expresión fachada incluso ha sido asumida por Sartori. Cuando Lowenstein habla de que las constituciones son nominales porque no se cumplen, Sartori dice, no, es peor, dice, son fachadas, son verdaderas fachadas jurídicas, ¿ok? Porque además no se cumplen y no hay la intencionalidad de que se vayan a cumplir algún día. Entonces, Sartori tiene una diferencia y dice, mire, esto es más grave todavía, porque son meras fachadas o coartadas constitucionales. Eso es correcto, y yo coincido con ese planteamiento, porque entonces se plantea, desde el punto de vista jurídico, una especie de visión esquizofrénica, ¿no? Por un lado la fachada, que es como la tarjeta de presentación, y por otro lado la realidad, que son las regulaciones, ¿no? Es algo así como un Dr. Jekyll and Mr. Hyde, pero en el plano constitucional, ¿no? Así es. En términos, creo yo, es el otro yo, el doctor Merengue. Así es. Ahora bien, volvamos entonces a la Constitución del año 80 y sus modificaciones.
¿Por qué no me hablas un poco de cuáles han sido las modificaciones sustanciales? Tú hablas de un número, algo así como de 250 modificaciones de reforma. No, 50, más de 50 modificaciones que han supuesto la modificación de más de 200 artículos. Ah, ok. Explícanos un poquito eso, en términos pedagógicos. Claro, fíjate bien, las primeras reformas que se hacen en Chile, vamos a la más sustantiva, porque estamos hablando de más de 40. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en las reformas que hizo Erwin y después el presidente Erwin, después el presidente Lagos. Esas primeras reformas apuntaron a eliminar lo que se conoce como los atrincheramientos constitucionales o los enclaves constitucionales. ¿Cuáles eran esos enclaves constitucionales? Bueno, eso ya tiene que ver con otra materia que tú manejas muy bien, con los procesos de justicia transicional, ¿okay? Y los procesos de transición. En Chile, cuando se inicia el proceso de transición en el año 89 y asume el presidente Erwin, se negocia un paquete, perdón, en el año 80, cuando se plantea la Constitución, se hacen unas consultas, digamos, ahí sotoboche, con algunos sectores, y ahí ellos prevén la posibilidad de algún día dejar el poder, el gobierno militar. Entonces, ellos en su constitución establecen una serie de enclaves autoritarios. En primer lugar, era que Pinochet iba a seguir siendo comandante jefe del ejército. Pinochet iba a ser senador vitalicio. El Consejo de Seguridad y Defensa iba a estar integrado por los altos mandos y esos cargos no podían depender del presidente de la República. Los nombramientos de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no iban a depender de la voluntad del presidente de la República, sino que iba a ser una especie de mecanismo de cooptación y de designación por parte de las Fuerzas Armadas. 8 senadores designados, es decir, habían en la Cámara del Senado había la posibilidad de que Pinochet dejara 8 senadores que no iban a ser electos por nadie, y que ellos iban a marcar la diferencia, porque 8 diferencias, 8 senadores en un proceso electoral era importante, instrumental al efecto de marcar la diferencia, ¿no? Entonces, claro, sí. Eso es la parte más ruda de lo que establecía la Constitución de Pinochet, y eso lo hacía mucho más autoritaria, ¿okay? Sí. Esos enclaves se eliminan en las sucesivas reformas que van del gobierno del presidente Erwin hasta el presidente Lagos. En el año 2005 no queda ninguno de esos llamados enclaves autoritarios, esos atrincheramientos. Entonces, es por eso que el presidente Lagos, cuando promulga esas reformas, ese paquete de reformas, dice pues, que por fin tenemos una constitución democrática en Chile, porque se elimina fundamentalmente estos atrincheramientos institucionales, ¿no? Que, ojo, tampoco son novedad, Fernando, porque no sé si tú también recuerdas que el caso de Polonia, en Polonia también hubo, en Turquía, en Grecia, en Portugal, cada vez que hubo procesos, digamos, de golpe de Estado, de cambio político, quienes intentaron el poder se aseguraron de crear estos enclaves autoritarios, estos atrincheramientos, no solamente en regímenes en proceso de transición de dictadura a democracia, también hubo una especie de estos enclaves no autoritarios, pero sí antidemocráticos, en el caso de Colombia, con la llegada directa de algunos parlamentarios de la FARC, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de que estas son expresiones antidemocráticas, pero claro, a veces son no justificables bajo ninguna circunstancia, pero digamos, se entiende dentro de la dinámica política en el tiempo. Es decir, mira, lo que hizo Pinochet no fue distinto a lo que hizo, no pretendo justificar a Pinochet, pero no fue distinto a lo que hicieron los militares portugueses, turcos, griegos, los respectivos golpes de Estado. O sea, ellos tienen que asegurarse de que la transición no los afectara profundamente. Sin embargo, afortunadamente en el caso de Chile llegó a hacerse justicia con respecto a todos los implicados en violaciones de derechos humanos. No, sí, hay un tema ahí muy importante que tú mencionas y que está ahí implícito también, que es el tema pues de procurar amnistía, de procurar en cierta medida inmunidad frente a lo que imaginaban pues, en ese entonces que podía ser una retaliación, y por eso parte de las negociaciones implicaba una inmunidad que en el caso de Pinochet y de muchos violadores de derechos humanos en Chile
han sido procesados por distintas causas, ¿no? Y han tenido que pagar condena, es así, ¿verdad? Así es. Sí, y están presos al día de hoy muchos de ellos. Continúan presos, incluso hay un régimen especial, una cárcel especial. Sí, para Punta ellos. Peuco. Sí. Exacto. La otra vez conversamos un poquito sobre eso, ¿no? Bueno, mira, estamos ya en el límite del primer tiempo de este programa y vamos a hacer un pequeño descanso para anuncios institucionales, pero quería dejar abierta la interrogante acerca de, entonces, ahora dónde estamos, en qué consiste este proyecto, qué importancia tiene desde el punto de vista jurídico y qué alcance tiene en términos de derechos humanos. Y cómo afectaría, digamos, el gran progreso y la prosperidad que ha tenido Chile gracias a esas reformas de un texto que originariamente tuvo los problemas que ya he identificado, pero que han sido enmendados, ¿no? Y eso ha generado una enorme prosperidad que se destaca y que es reconocida en torno a Chile. Entonces, vamos unos minutos y ya regresamos. Muchas gracias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana, con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas.
el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Muy bien, estamos nuevamente con el señor Alejandro González Valenzuela, quien es profesor de posgrado de la Universidad Monte Ávila y miembro del Bloque Constitucional Venezolano. Alejandro, ¿en qué consiste el proyecto de nueva constitución para Chile? ¿Qué extensión tiene? ¿Qué modelo de Estado elige? ¿Qué situación tiene o qué posición tiene frente a los derechos humanos? Fíjate, Fernando, ese es un proyecto que su primera característica es que tiene un tufo refundacional, ¿ok? Es decir, parte de cero y se pretende a través de ese proyecto crear una nueva forma de Estado, establecer un nuevo régimen político, establecer nuevo sistema de partidos y establecer un Estado plurinacional, una dinámica política nueva, distinta, cambios de paradigmas en muchas vertientes que son incompatibles o contrarios a lo que ha sido la tradición constitucional de Chile, ¿no? Y ahí viene justamente a las principales críticas que se le pueden hacer, ¿okay? Porque en primer lugar la idea de que un proyecto constitucional logre concitar los mayores grados de consenso posible. Esa es la primera condición, ¿okay? Que toda la sociedad se constitucional. Pero además tiene que tener esta constitución respetar la tradición constitucional de los países. Es decir, no puede no es, digamos, sano de que un proyecto constitucional salte de un esquema o de una tradición y produzca un cambio paradigmático y ofrezca o diseñe un producto constitucional totalmente distinto y incluso hasta en sentido contrario en muchos casos respecto de lo que ha sido la tradición constitucional del país. ¿Okay? Entonces, ahí vienen una serie de problemas y ahí tenemos que irnos entonces a la arista ideológica, ¿no? Ciertamente, la mayoría de los convencionales se entienden pues, que son personas independientes, pero esos son independientes, digamos, dentro de lo que es el pensamiento de izquierda, ¿okay? No son independientes en el sentido que representan a todo el espectro político de la sociedad chilena, son independientes de izquierda, ¿okay? Y en algunos casos de la izquierda más radical, ¿no? Y ese sector ha ido imponiendo una propuesta constitucional que en primer lugar tiene dos vertientes o dos pilares que le han servido de insumo ideológico. En primer lugar está la tendencia que se conoce como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que impulsa un profesor de Derecho Constitucional portugués llamado Boaventura de Sousa Salazar, quien sostiene que la única manera de que las constituciones latinoamericanas y que los pueblos latinoamericanos puedan crear verdaderos y legítimos proyectos constitucionales debe tener tres condiciones, ¿no? En primer lugar, eliminar o que vayan en contra del colonialismo, en contra del capitalismo
y en contra de lo que él denomina el patriarcado. ¿Okay? Algo que en América Latina ha sido muy asimilado por sectores de la izquierda, fundamentalmente. Sectores, digamos, neomarxistas. La otra vertiente ideológica viene por unos autores que se llaman Ernesto Laclau y su esposa Chantal Mouffe, quienes han desarrollado y han teorizado de manera muy persistente sobre el populismo. ¿Okay? Y este es un fenómeno al que se le debe prestar la mayor atención posible, ¿no? Porque el populismo, nosotros conocemos algunas expresiones en la época de Perón, pero se han dado con radical fuerza en los últimos 20 años. De hecho, Venezuela es un caso paradigmático del nuevo impulso, de la nueva presentación del populismo con Hugo Chávez. Si tú analizas lo que ha sido el proceso constituyente y lo que ha sido la dinámica política durante todo el gobierno de Chávez, fundamentalmente, vas a darte cuenta de que eso no es otra cosa que el más puro y duro populismo en lo conceptual, tal como lo prevén estos autores Laclau y Chantal Mouffe. Y el populismo además tiene una característica fundamental de que ellos hacen una reivindicación sobre el tema identitario. Para ello, los procesos constituyentes y las constituciones son básicamente para instalar el tema de las identidades. Ahí entramos entonces a todas las nuevas categorías de derechos fundamentales que han sido planteados, como que deben reconocerse como derechos fundamentales en la nueva Constitución. Incluso eso ha llegado a extremos que uno dice, oye, Fernando, esto pareciera pues que ya esto ha ido a un grado superlativo, ¿no? Ahí de identidades de género, identidades... No, sí, ya vamos a hablar de la identidad de género, pero fíjate bien que se están consagrando en el proyecto constitucional como derechos fundamentales, como derechos humanos, cualquier clase de derecho. O sea, en primer lugar, se establece a la naturaleza como sujeto de derecho, es decir, mira, el derecho de la naturaleza, ¿okay?, a ser preservada, ¿no? Es un primer aspecto que llama la atención, pero hay otros derechos que te voy a enumerar algunos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a envejecer con dignidad está consagrado en la Constitución. El derecho a una educación sexual integral. El derecho de los pueblos indígenas al uso de medicinas tradicionales y de prácticas de salud. El derecho de las organizaciones sindicales a participar en la dirección de los fondos de pensiones. El derecho a la desconexión digital. El derecho a la ciudad. El derecho al intercambio de semillas entre los campesinos. El derecho a un mínimo vital de energía. El derecho al deporte y prácticas corporales. El derecho a cuidar y a ser cuidado. El derecho a participar mínimamente en la comunicación social. Derecho al aire limpio. El derecho a la asesoría jurídica gratuita. Derecho al ocio. Bueno, así suma y sigue una serie de derechos que aquí, por ejemplo... Es un menú como para regulaciones, no para una constitución, ¿no? Claro, o sea, claro. Entonces, para ti, por ejemplo, que tú has estado trabajando en el tema de los derechos humanos, me imagino que todo esto para ti es un lenguaje nuevo, porque te están consagrando como derechos fundamentales, derechos humanos que requieren tutela del Estado, tutela constitucional y tutela jurídica, una serie de expresiones, una serie de manifestaciones, una serie de situaciones jurídicas que para nada tienen de constitucional. ¿Okay? O sea, por ejemplo, pensemos en el derecho a la ciudad. ¿Qué significa eso? De que los sectores rurales de Chile tienen el derecho constitucional de ir a la ciudad, establecerse y el Estado garantizarle su modus vivendi en la ciudad. El derecho al ocio, no tengo muy claro cómo podría implementarse, ¿no? Pero, o sea, se puede, digamos, entender de mil maneras, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que hay una especie de uso abusivo en la consagración constitucional, porque en realidad, si en Chile estaban tan preocupados por establecer un conjunto, una tutela, a integrar a la esfera de los derechos de los seres humanos, bastaba simplemente, Fernando, con consagrar, por ejemplo, en la Constitución una norma parecida al artículo 23 de Venezuela. Es decir, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y tendrán aplicación prevalente.
que hay todo el conjunto de tratados internacionales que conforman el Corpus Juris Internacional, los principios universales en materia de derechos humanos, tendrían aplicación inmediata, directa y preferente en Chile. ¿Ok? Y ahí estamos hablando de que en Naciones Unidas ha habido tratados que preservan, por ejemplo, el derecho de los ancianos, el derecho al aire libre, el derecho a la no contaminación, etcétera, etcétera. Es decir, no había necesidad de hacer una profusión de derechos que, por otra parte, al no establecer el Estado de Chile, o al tener esto un carácter refundacional y a no estar claro cómo se implementan, va a producir una cantidad inmensa de judicialización de derechos, porque como no va a haber políticas legislativas inmediatas que aspiren a la tutela, la única herramienta con la que van a contar, porque estamos hablando de constituciones normativas de aplicación directa e inmediata, será la justicia. Entonces, te podrás imaginar tú, además, ahí toca otro problema. En Chile se elimina el control concentrado, o sea, se elimina, digamos, la jerarquía que tienen el Tribunal Constitucional para tutelar derechos. Entonces, eso va a estar en manos de jueces, digamos, de instancia, de jueces de inferior jerarquía, que ellos perfectamente pueden incluso marcar el rumbo de políticas legislativas respecto de una serie de derechos que, sin contar con la herramienta, por ejemplo, de carácter presupuestario, de carácter normativo. Entonces, es algo que puede presentarse pues, para muchos malos entendidos, y seguramente que será aprobado este proyecto constitucional. Va a traer una cantidad ingente de problemas que tienen que ver con la implementación de estos pseudo derechos, ¿no? Bueno, fíjate, yo los que han mencionado, varios de ellos los que comprendo, porque hay algunos que no los entendí bien, pero varios de ellos los comparto. Lo que no comparto es que eso esté en un texto constitucional, porque pareciera más bien como una especie de código, ¿verdad? Que el código puede tener 300 artículos. Ya entiendo por qué este proyecto tiene 388 artículos, es decir, duplica la cantidad de artículos de la Constitución del año 80, ¿no? Claro. Entonces, claro. ahí empiezan los problemas cuando se quiere ser demasiado reglamentario, con una especie de tormenta de ideas, donde empieza a ponerse 1, 2, 3, 4, lo que vayan surgiendo, ¿no? Claro. Me parece más bien un menú muy complejo y muy alambicado que una verdadera constitución. Ahí veo un problema de orden técnico, pero también que esto genera, como tú dices, problemas en la práctica, porque bastaba con citar los tratados internacionales, ¿verdad? Y dejar al legislador que empiece a regular y a desarrollar. Claro. Eso es lo que impone una técnica legislativa sana, sensata, pues, ¿no? No, claro, además que es mejor que el Parlamento, que tiene la capacidad de negociar, de conciliar, de consensuar, y además que cuentan con las herramientas del Estado, ¿no? Primero, planificar, definir prospectivamente, digamos, una política pública. Para eso se requiere análisis presupuestario, económico, financiero, se requieren, digamos, tienen múltiples implicaciones, herramientas con las que no va a contar el juez para poder tutelar esta clase de derechos. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo sí creo que hay aspectos que tienen que ser reconocidos. O sea, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital, que está considerado como un derecho fundamental. Yo sí creo que cuando la gente trabaja a distancia, hace teletrabajo, de repente en su hora de descanso tiene derecho pues a desconectarse. Eso que tenga rango constitucional me parece como mucho con demasiado, como se dice por ahí, ¿no? Sí, es demasiado detallado, es un menú, realmente una especie de código, en lugar de tener una norma general, pues que manda al legislador a regular, porque tú decías una cosa que a mí me parece muy importante y que siempre yo lo digo. ¿Cuánto cuesta este derecho? ¿Quién lo va a pagar? Si no está la previsión presupuestaria. Y lo malo de estas cuestiones así fantasiosas es que cuando el Estado empieza a tocarte el bolsillo, porque hay que pagar tal derecho, es decir, hay que crear instituciones, hay que crear la burocracia, hay que pagar una nómina, hay que construir un edificio, hay que hacerle la publicidad al nuevo funcionamiento, eso cuesta plata. ¿Y quién lo va a pagar? Hay una frase muy famosa que leí hace un buen tiempo sobre lo que se ha llamado
la teoría del deber perfecto, y se le atribuye a Kant, ¿no? No está formulada en estos términos, pero en documentos de la ONU se le atribuye a Kant como si fueran esos términos, que no es textual. Dice, de todo derecho nace un deber. Y el deber es para el Estado y el deber es para los otros ciudadanos. Entonces, ¿cuánto va a costar? ¿Quién va a pagar ese derecho? ¿De qué manera? ¿En cuánto tiempo podré disfrutar mi derecho? Etcétera, ¿no? Y eso, por eso, los tratados internacionales tienen un trámite de aprobación, de ratificación y luego legislación en la implementación del tratado. Porque hay estados que deben reformar su constitución, hay otros que deben hacer una ley, porque ya tenían, digamos, una norma receptora. ¿Okay? Porque si no, es un trabajo inacabable. El Estado queda arruinado con tantos gastos. Le juega un rol importante, por ejemplo, en la planificación. La planificación es importante. Fíjate que la Constitución de España establece la planificación pública, no, no en el sentido de la planificación socialista, ¿no? De que todo sea centralizado, sino que para definir políticas públicas, o sea, por ejemplo, ¿cuánta población vamos a tener en 5, 10, 15 años más? ¿Cuántos cambios de hospitales, colegios, avenidas, ciudades necesitamos construir? Bueno, para desarrollar políticas públicas, justamente con el sector privado. Pero esta práctica, digamos, se va a convertir pues, en una especie de anomia, porque va a inmovilizar, digamos, la posibilidad de hacer cualquier política, porque las demandas van a ser inmediatas. Y el Estado no va a tener capacidad de respuesta. La única capacidad de respuesta son dos. O sea, tú te preguntas, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo va a financiar el Estado? Hay dos maneras. Endeudamiento y nuevo impuesto. ¿Ok? Y el tema de los impuestos es un tema delicado, porque si tú le metes mucha carga tributaria a los empresarios, por ejemplo, bueno, optarán por irse del país y va a generar un problema adicional. Es decir, después viene el desempleo, viene inflación, viene el colapso económico. Fíjate que en Chile ya el dólar empezó en 880 dólares, 880 pesos, y ya va por 1.020 y tantos pesos, ¿no? Es decir... ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? El dólar, cuando asumió Boric, el dólar estaba a 880 pesos chilenos, llevaba por 1.020. Y eso te indica que en Chile el tema de la confianza en la certeza o en la búsqueda de certeza se está perdiendo, se está desgranando. Y eso es un problema delicado, donde en un país que tiene esta situación de incertidumbre, y empezar a responder, además, si fuese por vía de ley, con más impuestos o con mayor endeudamiento, se va a generar una dinámica muy perniciosa, muy perniciosa. Sí, porque al abrir tantas expectativas, como tú dices, la demanda va a ser inmediata. Yo quiero esto ya, y bueno, va a ser, digamos, desde el que pide el derecho a desconectarse de Internet en sus horas de descanso, hasta los temas gruesos laborales, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, el tema de las pensiones, por ejemplo, se está planteando en Chile hacer nuevamente un sistema público de pensiones. Sabes que desde el año 80 ese sistema es privado y ha tenido éxito sustantivo, ¿no? Al punto pues que hubo un momento en Chile el año 94, el año 2000, que hubo que modificar la reglamentación de los fondos de pensiones para poder transnacionalizarlos, porque en Chile ya no había dónde invertir fondos de pensiones. ¿Okay? Entonces, para que tú veas, digamos, la cantidad de dinero de la que estamos hablando. Y hoy por hoy, el gobierno desea, tanto el sector, digamos, que maneja afín a Boric, que estuvo en la convención, han planteado, y el mismo Boric, la idea de que esto vuelva a ser su sistema público, ¿okay? Que el Estado se haga cargo de manejar eso. Entonces, claro, cuando se estamos hablando de una cantidad tan importante de dinero, estamos hablando de un fondo que hoy por hoy suman, creo, la última cifra que vi, 250.000, 300.000 millones de dólares, es una cantidad apreciable que si se empieza a manejar con fines políticos, te podrás dar una idea, digamos, de cuánto va a durar y hasta dónde va a llegar eso, ¿no? Bueno, como ha sido aquí con el Seguro Social y con todos los fondos. No, y con los fondos petroleros que se crearon por allá en el 2004 y el 2005, ¿no? Que sirvieron después para hacer políticas públicas con todo este tema del plan alimentario, Pedeval, etcétera, etcétera, etcétera. El Fonden, el Fondo Locti. Exactamente, exactamente. Todo eso se ha desvanecido y se ha fagocitado la burocracia en mala administración o en corrupción. Nadie sabe exactamente cuál de las dos o si son las dos.
ese es el fin último de estos fondos manejados pues, por burócratas, ¿no? Sí, un gran peligro, un gran peligro. Así es. Bueno, fíjate, estamos ya por concluir, Alejandro, y creo que el tema es sumamente interesante. ¿Cuál es el porvenir? ¿Y cuál es el proceso? Viene el referéndum, las encuestas hablan de un posible rechazo. ¿Es cierto o son manipulaciones mediáticas? No. Todas las encuestadoras en Chile, todas, han ido consolidando una tendencia que marca una diferencia de 17 puntos entre el apruebo y el rechazo. Es decir, entre el rechazo y el apruebo. Esto quiere decir que el próximo 4 de septiembre, si se consolida y se mantiene esta tendencia, el rechazo debiera ganar pues, por alrededor de un 52 puntos y el apruebo no debe tener más de 37. Eso es la fotografía, la radiografía al día de hoy. El viernes pasado, Boric hizo un planteamiento que realmente fue desconcertante y muy preocupante, ¿no? Él dice que si de haber un rechazo a esta propuesta constitucional, de inmediato se articularía un nuevo proceso constituyente para discutir la necesidad de aprobar una nueva constitución. Y eso es preocupante porque aquí estaríamos frente a una idea de desconocer la soberanía y la voluntad popular, ¿no? Fíjate que hay un tema que es importante porque cuando se aprueba este proyecto, este proceso constituyente, que fue el año pasado, fue con el 41% del padrón electoral, ¿ok? Porque la votación en aquel momento era voluntaria. Ahora, a lo que se conoce pues, con el plebiscito de salida, es decir, el plebiscito aprobatorio, la votación será obligatoria. Esto implica que va a participar mucha más gente de lo que participó en la primera oportunidad, que fue un plebiscito voluntario. Si en aquel momento votaron el 41% y ahora vota, ponte tú, el 80% y la mayoría dice rechazo, estamos hablando pues de una mayoría significativa respecto de la que aprobó ir a una constituyente. Entonces, parecía de que está instalada la idea en los sectores del oficialismo en Chile de desconocer esa voluntad popular e imponer, a como dé lugar, una nueva constitución. Y eso es negativo, porque más allá de que sea necesario, sea conveniente cambiar la constitución o hacer una serie de reformas adicionales, porque ciertamente... sería la salida política más viable. Claro, no, pero además se pueden hacer por vía de reforma constitucional, o sea, claro, una reforma con amplios consensos en los aspectos fundamentales, ¿ok? Pero lo que está planteado, ni siquiera hemos conversado sobre el tema, digamos, del régimen político. Ahí cuando se habla de un bicameralismo asimétrico, eso es en realidad un unicameralismo como el venezolano encubierto, y con unas cámaras regionales que van a tener, digamos, un poder muy acotado, porque esas cámaras regionales van a poder votar solamente, legislar sobre algunos aspectos que tengan incidencia por sus intereses. Pero huele al modelo cubano. Por ahí. El modelo cubano. Entonces, la verdadera decisión la va a tomar la Asamblea Nacional, el Congreso, digamos, de Diputados, pero el peligro está, por ejemplo, que si coinciden y gana el presidente de la República la mayoría y tiene una mayoría a su favor en la Cámara de Diputados, que va a ser la Asamblea Nacional, ya saben lo que pasó en Venezuela. Se con esas dos mayorías, en el Ejecutivo y en el Legislativo, la autopista queda abierta hacia el populismo, ¿no? Sobre todo, y la peor clase de populismo, el populismo de la izquierda radical, ¿no? Bueno, Alejandro, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerte la gentileza de acompañarnos. Quiero agradecerte también lo generoso que has sido con tu tiempo y con tu conocimiento, ¿no? Nos ha ilustrado de manera general de algunos de los grandes problemas. Estoy seguro que hay muchas cosas más, pero vamos a dejarlo para otro programa y esperamos entonces que previo a la reforma podamos reunirnos y también previo a la reforma no al referéndum, y que también el plebiscito, exactamente, sí. El plebiscito, podamos discutir cualquier efecto posterior. Muchas gracias, nos despedimos. Será hasta un abrazo, Fernando, gracias. Abrazo, gracias a ti. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández.
RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.